técnica. El corte anterior, entonces, ¿hay alguna duda? ¿Quedó algo dando vuelta de eso? ¿No? ¿Seguro? Bien ahí. Ahí vamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el degradé interior. El alisado. Bien. Bueno, como les decía, los cortes, los degradé interior, estamos hablando de cortes que son, que le decimos carré, ¿sí? Son envolventes. Y para conseguir ese efecto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar en un largo que no nos dé en los hombros o en la espalda, porque si no, ¿qué va a pasar? No lo vamos a poder ver ese efecto envolvente, ¿sí? Se va a empezar a abrir y van a quedar las puntas hacia afuera y demás. Fíjense, estos cortes que ven acá son todos degradé interior, ¿sí? Y fíjense que hay algunos que se ven como distintos, pero todos están hechos con la misma técnica. Después sí, cuando lleguemos a los próximos, a los degradé exterior y demás, vamos a ver bien el tema este. Fíjense que algunos vienen enteros y otros vienen con un desmechado arriba. ¿Lo notan la diferencia? Bien, vamos a ver si tengo el otro. Espérenme que... Esperen que le busco por acá. Esto. Bien. Miren cómo vienen estos. Son todos envolventes, que es lo que tienen en común, que todos van hacia adentro, ¿sí? Y todos el largo que tienen, de lo que decíamos, de los hombros hacia arriba. Algunos terminan con caída, que nos vienen más largos en la parte de adelante, y los otros que vienen rectos, ¿sí? Lo que vamos a buscar ahora nosotros es hacerlo recto. Por lo que les decía, en este largo no es que vamos a ver un carré totalmente definido, ¿sí? Pero vamos a buscar lo que es la técnica. Bien, ¿cómo vamos a comenzar el corte? División principal la vamos a hacer, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo venía? De oreja a oreja pasando por el eje, ¿sí? ¿Las medidas de la cabeza se las acuerdan? Sí. ¿Cuánto medía la cabeza de bordea del frente? No, hasta el... 36, ¿sí? 36 está dividido en 4 de 9, ¿sí? Bien. Todos eso ténganlo presente después porque el tema, cuando lleguemos allá a fin de año y demás, para que no se nos junte todo y sea algo común ya, las medidas y demás, porque son todas preguntas de examen que le van a hacer. Bien. Entonces decíamos, veníamos, división principal desde el eje a oreja a oreja. ¿Qué tiene calor? por favor, qué calor. Y estás con pullover. Sacate el pullover. No, pues si no tengo nada abajo. Sacate el pullover. No tengo algo cortito. Bien. Por eso. Segunda división, vamos a hacer la misma división que veníamos haciendo en el negativo, ¿sí? Primera división teníamos de oreja a oreja pasando por el eje y segunda división veníamos de oreja a oreja pasando por el occipital. Bien. Hasta acá todo esto lo recuerdan, ¿no? Las divisiones son iguales que en el negativo, venimos acá. Checo. Bien, y después vamos a comenzar como las divisiones vienen siendo igual que en el degradé, en el negativo, ¿sí? Venimos división principal, la del occipital y después subdivisiones de 2 centímetros. Hasta acá venimos todo igual. ¿Cómo cortábamos la cabeza cuando comenzábamos por abajo del occipital? A 45, ¿sí? Decíamos que el occipital, ¿qué me decía? Me generaba un ángulo que después las mechas, las de abajo me iban a quedar más largas, ¿sí? Y se iban a empezar a ver y no me quedaban todas las mechas al mismo largo, ¿sí? Entonces después no quedaba un corte que se vea todo parejo, sino empezaban a salir mechas de por debajo. Bien, entonces ahora lo vamos a hacer
también la cabeza. 45 para empezar a cortar y acá sí vamos a tener que ver. ¿Tenés un broche por ahí? ¿Me presten? Acá. Bien. Vamos a comenzar por la parte de atrás. Atrás tuyo. Bien. Vamos a comenzar por la primera subdivisión. ¿Cómo vamos a cortar en negativo? ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que lograr nosotros? Que cada capa, ¿sí?, sea más larga que la anterior. ¿Para qué? Para que cada capa no tenga dónde asentarse y se vaya, haga el efecto que decimos envolvente. ¿Sí? Entonces, si vamos a buscar ese efecto, nosotros ¿cómo cortábamos esta? Acá cortábamos negativo, la que venía la siguiente, por transparencia, cortábamos a la línea que veíamos debajo. Bien. ¿Cómo vamos a comenzar el corte? Vamos a suponer que viene la cliente y nos pide un carré que venga a este largo, ¿sí? Nos marca un largo final. Nosotros el primer corte que vamos a dar de nuestra mecha guía, ¿sí?, del principio, va a ser 2 centímetros más abajo de donde nos dijo el largo final. O sea, si la clienta viene y me pide un carré que lo quiere por acá, ¿yo dónde voy a cortar mi primer mecha? 2 centímetros más abajo, ¿sí? Más corto. ¿Para qué hago eso? Vengo cortando la primer mecha, ¿sí? En todo momento lo voy a cortar en negativo. Vengo en 3 partes, la del centro, la tensaba acá. Y acá sí les voy a pedir la precisión, ¿sí? Porque vamos a tratar en todo momento de 2 milímetros de diferencia entre subdivisión y subdivisión, ¿sí? ¿Se acuerdan que veníamos en 3, tensábamos en negativo, veníamos y cortábamos recto, ¿sí? La de los laterales que decíamos, la trasladábamos un toquecito hacia el centro para compensar este ángulo, ¿sí? Dani, ¿me cerró la puerta? Ahí va. Decíamos que la llevamos un toquecito hacia adentro para compensar sí, el ángulo, si no, ¿cómo nos quedaba esto? Redondeado, ¿se acuerdan? Y si lo traemos muy hacia adentro, nos queda arqueado, ¿sí? Entonces tiene que venir recto. Lo mismo hago de este lado. Bien. Una vez que ya tengo las tres de la primera subdivisión cortada, voy a la segunda. Pero la segunda, ¿cómo va a venir? Esto se acuerdan que era, ¿no? Que tomábamos, decíamos, sí, para ver para que de los dos lados esté igual. Bien. Este es el negativo. Ahí va. Bien. La segunda subdivisión, ¿cómo va a venir? Más largo. Va a venir 2 milímetros, ¿sí? Son 2 milímetros más largo que el anterior. 2 milímetros, calculen que es el lomo del peine, ¿sí? La liñita esta del peine son esos 2 milímetros. ¿Cómo lo voy a conseguir? Vengo, corto la primera en negativo. Bajo segunda subdivisión, ¿sí? Ahí vamos. Cuando vengo tensando, en el anterior que hacíamos, veíamos la transparencia y cortábamos a la misma altura. Ahora vamos a encontrar la línea que va a ser la transparencia de abajo. Lo que vamos a hacer es taparla. Vengo con los dedos y la tapo, ¿sí? Y ahí corto. Ahí me van a salir los 2 milímetros más largos. Esa es una. O si no, vengo y en el aire sería mucho mejor también cortarla, ¿sí? Y verlo 2 milímetros, era lo que le digo, es el ancho del peine, para que tengan una idea de más o menos lo que son 2 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a hacer? La siguiente subdivisión, al dejarla yo 2 milímetros más largo, ¿qué pasa? No tiene dónde asentarse. ¿Y qué va a hacer eso? Buscar ir hacia adentro, ¿sí? Bien. Una vez que corté 2 milímetros más largo, voy a la siguiente. ¿Y cómo voy a cortar? Todas las subdivisiones siguientes 2 milímetros más largo que la anterior, ¿sí? O sea, esta segunda subdivisión la corté 2 milímetros más largo que la primera. La que viene va a venir 2 milímetros más largo que la anterior y a 4 de la primera, ¿sí? La siguiente y así, 2 milímetros más largo y a 6. Y le calculamos más o menos unas 10 bajadas en una cabeza real. Entonces, cuando yo corté los 2 centímetros más corto en la primera, ¿qué estoy haciendo? Con las 10 bajadas aproximadamente de 2 milímetros, compensando ese largo que le saqué, ¿sí? Entonces voy a llegar al largo que me marcó la clienta, pero voy a tener, con la mecha más corta me va a dar la posibilidad de que yo pueda ir dejando más larga,
¿sí? Las subdivisiones siguientes. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Voy a trabajar con la cabeza 45 hasta llegar al occipital, que veníamos haciéndolo de esta forma, ¿no? Hasta acá cortábamos con la cabeza 45. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nos está quedando 2 milímetros más largo todas las subdivisiones siguientes que la primera. Bien, cuando paso la primera división del occipital, bajo los 2 centímetros en forma de herradura que decíamos y incorporábamos lo que eran los laterales, ¿sí? Vengo 2 centímetros de acá. Los cortes que hagan, chicos, sí, háganlos precisos. Vamos a ir buscando los 2 milímetros. Porque este corte, ¿qué pasa si se nos llega a ir una mecha en negativo? ¿Sí? O no la dejé de los 2 milímetros. Eso, ¿cómo lo arreglo eso? Tengo que volver a empezar el corte y sacar desde abajo la guía de nuevo y volver a hacer... Obviamente, sí, uno dice, sí, la dejo pasar. Sí, la dejas pasar, pero después, ¿qué pasa? Son esos carrés que empiezan a salir una punta para afuera, ¿sí? Y después que tienen que andar inventando que tenés un remolino, que tu pelo tiene... entonces no está bueno. Si lo hacemos bien. Bien. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer eso, así lo pueden ver también el efecto ustedes y no empezar a sacar largo. ¿Sí? Bien. Bajo entonces después del occipital. Voy a bajar los laterales. ¿Sí? Bien, comienzo.